Muy buenos días y muy buen día. No sé cuándo van a ver este video. Y pues estamos como siempre, ya una nueva transmisión para compartir algunas ideas con ustedes que consideramos que son útiles. Como siempre, esto nos acompaña Edith, nos acompaña con Carlos. Y pues hoy quiero tocar un tema que, bueno, ya hemos hablado un poquito de estructura, de los empleados, de varios temas aquí. Pero creo que muchas personas en las empresas y a veces hasta en otros lados existe un conflicto. Y es curioso porque a veces es algo que queremos omitir. Y es curioso, pero cuando entramos en la incomodidad es cuando se puedan resolver las situaciones. Y sí me ha tocado ver en empresas que no quieren de pronto empezar a resolver un conflicto. Entonces, Lid, pues me gustaría que nos compartieras desde el punto de vista psicológico qué es el conflicto. Creo que es importante entender, primero, que el conflicto justo es no haber llegado a un acuerdo de primera instancia, pero sí tiene procesos psicológicos muy importantes que vienen desde reconocer que, para empezar, es un desacuerdo por los pensamientos, deseos, intenciones que tiene una persona que al expresarlos se opone a los pensamientos, deseos, intenciones e intereses de la otra persona. Entonces, cuando no hay ese acuerdo, realmente se da el conflicto. Hay conflictos del ser que son más profundos, a donde tú no tienes claridad de quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Pero si lo exponemos afuera, sobre todo en las empresas, pues sería importante reconocer que el conflicto viene desde la parte psicológica, que aunque tú tienes pensamientos, un mapa mental ahí, pues realmente es cuando lo expresas y se opone al interés del otro, que es cuando ya es el conflicto. Mientras tanto, pues está bien, ¿no? Si expreses. Pero sí es importante que reconozcamos que el otro es otro, para empezar. Ok. Y tú, Juan Carlos, desde el punto de vista ontológico, ¿qué nos pudieras compartir del conflicto? Bueno, la ontología acompaña muy bien a la psicología desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista del estudio del ser. Podríamos decir que el conflicto es la manifestación visible, ¿sí?, de una ruptura invisible en la comunión con otra persona. ¿Sí? Una ruptura, ¿sí? Y hay que diferenciarla un poquito del problema. El problema es algo que nace de un tema racional. Tú y yo podemos voltear a ver objetivamente un problema y resolverlo sin generar conflicto. Ontológicamente hay un conflicto cuando el problema es la relación. Y el conflicto se da en la relación. Oye, levanta esa silla. No quiero. ¿Por qué no quieres? Ya es un conflicto. ¿Sí? El conflicto entonces tiene que ver con las libertades y tiene que ver con el concepto de verdad que estamos compartiendo tú y yo en la búsqueda de una solución. Es porque no quiero hacerlo. Hay una voluntad interna que me está obligando a no hacerlo. El problema, de alguna manera, nos ponemos de acuerdo y camina adelante. Se cierra porque no hay humildad, ¿sí? Y porque no hay verdad. La verdad no es compartida y no hay humildad de mi parte de querer dialogar contigo. Entonces hay un problema de comunicación, ¿sí? ¿Cuándo se cierra la escucha? Pues cuando no se quiere dialogar, cuando se quiere ganar. Yo te quiero ganar. Cuando quiere tener la razón. Quiero tener la razón. Claro. ¿Sí? Lo platicamos hace ratito. Cuando el dolor, ¿sí?, lo quiero convertir en identidad. Mi dolor, lo que traigo adentro, es mi identidad. Mi soberbia. Entonces ya no dialogo, yo tengo la razón, yo tengo tercero, también lo mencionaba, no hay un lenguaje común. Tú estás hablando en español y yo en inglés. Eso no es así, las emociones. Estamos hablando en idiomas simbólicos diferentes, ¿no? Se puede evitar, sí, aunque no es vamos a ver adelante soluciones, ¿no? Pero se puede evitar cuando la relación, ¿sí?, la ponemos por encima de la razón. ¿Cuántas veces te ha pasado con la pareja, no? Es que yo tengo la razón, no me interesa la razón, me interesa la relación, me interesas tú. Y eso es muy difícil, ese es un paso que hay que caminar. Cuando nombramos la herida, cuando te digo lo que me duele, entonces
bajo mis defensas, ¿sí? Y entonces ahí podemos evitar un poquito y cuando ejercitamos la verdad cotidiana, ¿sí? Oye, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Para mí es un vaso de cristal, ¿para ti qué es? Bueno, vamos a, ¿sí? Podemos llegar, desde luego, a un acuerdo. Y se puede reconocer con las emociones, nos puede hablar un poquito más de eso, de los gestos. Yo ya veo el gesto, yo ya dijo que no me quiere ver a la cara. Se puede reconocer en la narrativa, ¿sí? Cuando hablamos con ciertos ímpetus, cuando de alguna manera estamos ahí etiquetando de alguna, ¿sí? No está Silverio. Oye, la frase con Silverio, ¿te acuerdas qué pasó? ¿Te acuerdas que eso de yo ya estoy buscando hay algo que rompe contigo, ¿no? Y desaparece, un rastro importante, desaparece el humor. Se están riendo, estamos contentos. Yo dejo de reír, ya no es chistosa salir. Ay, sí, qué chistosita. En una actitud negativa. El conflicto siempre va a tener actitudes negativas, como bien lo dices. Juan Carlos, ¿qué tipos de conflictos existen? Muy buena pregunta, Silverio. Mira, existen muchos tipos de conflicto, pero vamos a centrarnos en 4, ¿no? El primero yo vería el intrapersonal, que es aquel conflicto que es aquello de, vamos a ponerlo así, ¿qué soy? Contra lo que temo ser. ¿Qué soy contra lo que temo ser? Entonces hay un conflicto mío. Y ese conflicto mío no deja que tenga relación contigo, ¿sí? Entonces ahí comienza casi cualquier conflicto. Está el interpersonal, el mío contigo. No hay una relación en la cual tú y yo podamos hablar. Yo estoy metido en ti, tú estás metido en mí, estamos, ¿sí? Luchando, porque conflicto es lucha. ¿Sale? Está el estructural. Y ese es muy particular en la empresa y por donde se ha abordado mucho el management, en el estructural, que es sistémico, ¿sí? Por ejemplo, machismo. El machismo es un problema estructural. Social. ¿Sí? Claro. Es un conflicto estructural, lo tenemos en la estructura, no lo tenemos en el alma. Hay un conflicto simbólico. El conflicto simbólico se da, por ejemplo, lo decíamos en el lenguaje, ¿sí? En el símbolo, ahí hay un quiebre. Yo hablo en un idioma y tú hablas en otro idioma, ¿no? Particularmente van por ahí los tipos de conflicto. Podemos un conflicto conciliarlo. Cuando conciliamos el conflicto, pues yo de alguna manera yo propongo una salida. Pero también puede haber un arbitraje, como lo hace un juez en un juicio. Es decir, o el jefe en la empresa dice, pues yo digo que es por acá. Y todo lo que ustedes dijeron me vale gorro, ¿sí? Pero es un tipo de salida, ¿no? Un facilitador, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo cultura para que otros se les facilite el día de mañana aportar un conflicto. Otro es la mediación. Ahorita hay centros de mediación, ¿sí? Como solución alterna de conflictos legales, ¿no? Y ahí es una persona que se mete en medio y no me voy a meter en el conflicto. Voy a ayudar a través del lenguaje, voy a ayudar a través de la comunicación a que ustedes lo solucionen. Y está el coaching sistémico, ¿no? Que de alguna manera es una persona que reflexiona, vuelve a repetir cuál puede ser el conflicto y a través de ahí, pues empieza a trabajar, ¿no? Sí, van generando nuevas líneas de comunicación. Correcto. Y hay que decirlo así, pues el conflicto no necesariamente es negativo, todo el mundo piensa conflicto negativo, ¿no? Tú ya nos hablarás un poquito de eso, pero hay una oportunidad de ser una mejor persona, de mejorar mi relación, de resolver la herida que tengo por ahí puesta. Es un umbral para también poder salir adelante. En un principio, en las organizaciones, no se veía así, se veía un conflicto como un problema que hay que eliminar. Evadir. Que hay que evadir, pero es parte inherente del ser humano, por lo tanto es parte inherente de la organización y va hacia adelante. Fíjate que hay de los conflictos que yo he visto, como dices, estructurales en muchas empresas, no sé por qué el área administrativa está peleada con el área productiva, siempre, ¿no? ¿Y qué consideras que es fundamental
para el manejo del conflicto? Justo cuando hablas de esto, de que hay departamentos, hay áreas que parecen peleadas, en realidad es porque ahí faltan 3 factores importantísimos y fundamentales para el manejo de conflicto. El primero es la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Justo eso, escuchar. Oír, todos podemos, o sea, oyes el ruido y no le pones atención. Pero la escucha activa es eso, poner atención sin responder a lo que la otra persona te está diciendo, sin interrumpir lo que la otra persona te está diciendo. La escucha activa te permite también observar cuáles son las necesidades, hablando de departamentos, del departamento y hasta dónde quiere tu función. Porque si tú me estás diciendo que tú necesitas, digamos, una nota de remisión, pero no está en mis funciones dártela, sin embargo, puede que yo no esté escuchando. Yo oigo que tú me pides algo, pero no estoy escuchando si realmente entra dentro de mis funciones o dentro de mis posibilidades. La segunda es el análisis. O sea, una vez que tú ya escuchaste cuáles son las necesidades del otro, cuál es la ideología del otro, cuál es el motivo de la expresión del otro, es importante que analices primero que el otro es el otro. O sea, nada de tomártelo personal y que me dijo, me hizo, no. Hay situaciones a donde el conflicto tiene que ser visto y analizado desde un tema objetivo. O sea, es una situación que se da y es externa al ser. No tiene que ver con nosotros. Entonces, el análisis es muy importante para que determinemos si es tema de recursos, si es tema de actitud, si es tema de comunicación. ¿Qué es lo que requerimos? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener clara la información, nos va a permitir llegar al siguiente punto, que es expresar. O sea, expresar es saber, yo pienso. No es expresar, no, es que tú me dijiste, yo te dije, yo te mandé, tú me dijiste, tú no me contestas. Pues espérame, eso no es expresar. Expresar es, yo pienso esto. Yo siento esto, yo creo que puede ser por aquí. Es desde mi responsabilidad, yo expreso lo que justamente estoy escuchando, estoy analizando y creo que puede ser la solución. Porque ahí viene, estos son los primeros 3 puntos, pero estos primeros 3 puntos llevados nos pueden indicar cómo llegar al acuerdo. Una vez que ya tenemos claro, que ya tenemos un análisis, que ya expresamos, ok, ya te escucho, ya me expresaste qué necesitas, ok, lleguemos a un acuerdo. Entonces, la importancia de tener estos 3 pasos antes de llegar a un acuerdo va, créemelo, a prevenir la mayoría de los conflictos. O sea, que tú tengas claritos tus 3 pasos. O sea, es el manejo del conflicto es posible si aprendes a hacerlo. Fíjate que ahorita enlazando lo que tú comentabas y lo que también decía Juan Carlos, hay muchas personas que a veces las veo que no escuchan para contestar, no para resolver, o sea, y bajo es el concepto de que yo tengo la razón, sí estoy escuchando tus argumentos, pero ya estoy pensando cómo voy a debatir, cómo te voy a contestar, pero no estoy escuchando activamente para llegar a la solución. Fíjate cómo un conflicto puede tener varios problemas, ¿sí? Y un problema no necesariamente tiene conflicto, ¿no? En eso que estás diciendo. Claro, sí, es súper importante esto. Y aquí, bueno, ahorita ya hemos hablado alrededor del conflicto. Ahora, ¿qué propuestas pueden tener con respecto para solucionar un conflicto? Ok, pues hay diferentes herramientas, ¿no? Que existen en la organización. Voy a hablar de 3, 4. Uno, por ejemplo, y podría ser muy interesante para los que son gerentes o son directores, escriban en su palabra, en un acróstico, la palabra clara. ¿Sí? La C, ¿qué significa? Calma. Cuando yo estoy en la presencia de un problema, de un conflicto, calma. Y pienso. Que no llegue a la amígdala, que llegue al cerebro. Calma, ¿sí? La segunda es lee. Entiende si lo que está enfrente de ti es un problema o es un conflicto en la relación. ¿Sí? Una vez que eso lo hayas entendido, nos vamos a la A, que sería aclara. Me voy a meter a aclarar la relación. Oye, es que el vaso, olvídate del vaso, ¿qué te sucede? ¿Sí? O en qué fallé, qué hice yo para faltarte, ¿no?
Si es problema, pues me voy al vaso. Entonces, ese es un tema de aclarar, ¿sí? La R clara sería reconocer. Reconozco mi problema, reconozco mi conflicto, reconozco lo que yo hice mal. Y eso te va a dar apertura, ¿sí? Y la A, pues sería de acuerdo a la solución. Oye, para que esto no nos vuelva a suceder, ¿qué te parece si? Entonces, el acróstico creo que para un gerente es muy fácil de entender. La otra es, por ejemplo, estamos hablando de que en un conflicto entra el acuerdo, entra un problema de acuerdo y entra un problema de confianza. Si no tengo ni acuerdos ni confianza, tengo una ruptura. ¿Sale? Si tengo alta confianza y no tengo acuerdos, tengo un simpatizante. ¿Han oído eso en los partidos políticos? Soy simpatizante de... no digo de quién. Sí son piedecidas, pero ¿qué compromiso tienes? ¿Qué acuerdos tienes con el partido? Ninguno. Ni voy. A veces al meeting cuando me das una torta, ¿no? Cuando tengo acuerdos, pero no tengo confianza, tengo un tema de mando, soy el jefe. Y se da la regla, y se da la parte externa, y se da la soberbia mía y la humildad tuya. ¿Sale? Pero cuando funcionan las dos líneas, se da la comunión. Fíjense que no estamos hablando aquí de resolución, resolvemos problemas, comulgamos con la gente. Comulgo contigo, no hay problema, podemos resolver problemas. Y esto es un punto de alianzas. La alianza estratégica aquí se reformula entre la confianza y la... Si hablamos, por ejemplo, de otra herramienta, está el famoso grid administrativo, lo dicen los españoles, la parrilla administrativa. No es nueva, pero es muy útil. Cuando ponemos en situación el problema y la relación. Si yo tengo si caigo aquí en el 1, ¿sí? Pues no voy a tener un liderazgo muy claro con mi gente. Si yo me voy al número 2, ¿sí? Voy a hacer ese tipo de liderazgo que apapacha a la gente y que voltea con la empresa y soy el sindicato. Ellos tienen razón, es que me dijeron, es que ningún dueño de empresa quiere eso, ¿no? Por el contrario, si yo me voy acá, donde me voy al problema y no pienso en la relación, pues me voy a convertir en ese mando, ¿no? Y de alguna manera voy a tener a la gente fracturada, y voy a tener a la gente conflictuada. Si me voy al 4, donde equilibro la relación y equilibro el problema, ¿sí? De alguna manera estoy funcionando con un liderazgo más claro, ¿no? Otra herramienta muy rápido podría ser el feedback del cual ya hablamos, ¿no? En el cual el gerente entra, le enseña a su gente cómo es el tema de feedback y de alguna manera menciona los temas, no los problemas, sino los problemas en la relación. La persona también le puede decir al jefe los problemas que van en la relación y en ese momento no hablan de soluciones. Se queda en la mente, el silencio a veces es parte de la solución. Me retiro, pienso y podemos después tener una reunión y decir, oye, pensé lo que me estabas diciendo y si tienes razón aquí o allá. O me siento con él y me dice lo mismo, eres un soberbio, Juan Carlos. Y Liz me dice, eres un soberbio, Juan, pues ya empecé te la creí, ¿no? Pero ya tengo un paso para poder resolver mi conflicto intrapersonal en ese caso. Y esas serían algunas de las herramientas para no extendernos. Ok. ¿Y qué consideras pudieras considerar que el conflicto tiene beneficios? Claro, sí. Mira, justo lo decía Juan Carlos hace unos minutos. Creemos que el conflicto no tiene beneficios porque estamos enfocados justo en el problema. Pero la realidad es que el problema del conflicto es que hay una reacción ante lo que sucede y no justamente un análisis. ¿Qué pasaría si nosotros vemos el problema como una oportunidad? Digo, nos pasó en el 2020 que hubo un problema a nivel mundial en donde un virus andaba por ahí. ¿Qué pasaría si nosotros vemos eso como una oportunidad de crecimiento? Y la realidad es que mientras unos lloraban, otros prendían pañuelos. Esa es la verdad. Mucha gente vio ahí su oportunidad de crecer. Aquí en Puebla hay una muy conocida central de distribución de alimentos a casa, digamos que de abastos, que en algún momento fueron a Shark Tank hace algunos años y les dijeron, ¿sabes qué? Ese negocio no funciona. ¿Cómo me vas a cobrar por llevarme el súper a mi casa? Te quiero decir que la pandemia fue para ellos el
impulso que lo llevó a ser hoy una de las empresas más reconocidas en el tema de distribución de alimentos. Entonces, sí se puede ver el conflicto como una oportunidad. Juan Carlos nos dio grandes herramientas, pero justamente cuando empiezas tú primero de manera intrapersonal a observar este conflicto como la oportunidad de mejora y te enfocas en la solución y no en el problema, entonces ahí aparecen los beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, un conflicto bien gestionado sin duda alguna va a crear confianza, porque nos va a permitir a los involucrados observar las oportunidades y las posibilidades y el momento de desarrollar habilidades que a lo mejor creíamos que no teníamos, ¿no? A lo mejor creíamos que no podíamos resolverlo, pero ¿qué crees? Ese conflicto nos llevó a descubrir las habilidades que hoy tenemos. 2, fortalece sin duda la comunicación. Cuando tú solucionas un conflicto, sin duda alguna, crea nuevos mapas de comunicación, nuevos sistemas de comunicación, y eso se fortalece porque ahora ya sabemos de qué estamos hechos, pero también puedo conocer tus debilidades, pero también te puedo hablar de tus fortalezas y también podemos hablar de las amenazas que están afuera. Entonces, crea esa cercanía. Y pues sin duda alguna abre las posibilidades de nuevos aprendizajes. Un desafío, un reto, un conflicto siempre te va a llevar a conocer algo diferente a lo que ya vienes creando, a lo que ya de por sí está. Entonces, nuevos aprendizajes van a evolucionar tu ser, te van a permitir ser una nueva persona, una persona con mayor calidad, con mayor responsabilidad, y varios valores del ser se van a ir creando a través de los beneficios que crea el pasar por un conflicto. Yo diría, no lo evadas, el problema nunca es el problema, porque todo tiene una solución. Si nosotros hablamos de problema, ¿dónde escuchaste por primera vez esa palabra? La palabra problema. ¿Dónde la escuchaste por primera vez? Pues yo creo que de la infancia. En la escuela. En mi casa. Sí, pero al final de cuentas siempre hay una solución. Porque en mi casa yo era el chico problema. Exacto. Y siempre hay una solución. En la escuela, por ejemplo, te decían, resuelve este problema. ¿Y qué decías? Pues 2 más 2 son 4. Entonces creo que primero tenemos que saber eso, que siempre hay una solución. Y Juan Carlos, ¿nos pudieras platicar cómo ha evolucionado el conflicto en las organizaciones? Excelente pregunta porque además va en la historia del management, se van incorporando muchas herramientas y se van incorporando muchas soluciones. Fíjate que ya hagamos un poquito de historia, cuando todo esto empieza con la teoría de la administración con Taylor, 1910, Taylor, cuando habla del conflicto, te metes un poquito a la lectura con él habla de un desperdicio en la eficiencia. Esto es el conflicto. Por lo tanto, es algo que hay que quitar, ¿sí? No es algo inherente, es algo que podemos evitar, pero da un avance muy interesante. Por ejemplo, él es el primero que habla de método en la organización. Entonces empieza a haber un proceso metódico en la organización a través de la administración. 10 años después es Fayol que no cambia el principio de ver un problema en el conflicto, pero él mete el concepto de organización. Entonces empezamos con método y empezamos con organización a tratar de meter en riel el conflicto y por lo menos darle salida. No es hasta la siguiente década, ya en los años 30, cuando precisamente Peter Drucker acepta dentro de la estructura del management algo que la filosofía 20 siglos atrás ya había definido, que es como un tema inherente al ser humano, un conflicto, y que no lo podemos sacar de ahí. Y él empieza a trabajar con ese tema del rol del gerente. ¿Cuál es el rol del gerente en la solución de conflictos? Y empieza todos una escuela de donde salen algunas de las herramientas que por ahí platiqué, ¿no? Es en la década de los 80 cuando Porter, ahora estamos trabajando nosotros con Porter por aquello de la planeación estratégica, que él introduce el tema de que el conflicto es estructural, porque también estamos hablando de un conflicto estructural, ¿no? Y él ve que a través de la planeación, ¿sí? Podemos evitar muchos de los temas que nos trae el conflicto. No eliminarlos, ¿sí? Pero sí reducir el
el tema del conflicto. En la década de los 90, 2000, autores como Hammer, como Champit, que son los padres de la reingeniería de procesos, ¿sí?, incorporan el tema del conflicto diciendo, si tenemos procesos claros, y tenemos una definición paso a paso de lo que tenemos que hacer en la organización, vamos a hacer del conflicto una cuestión muy pequeña y vamos a tener metodología para poderlo comunicar. Y así podemos avanzar hasta, por ejemplo, los sistemas de calidad ISO 9000 2015, 9001 2015, incorpora ahora, 2015, el tema del riesgo, análisis de riesgos. Uno de los principales temas del riesgo, sí, es el riesgo humano, ¿sí? ¿Cómo podemos en nuestra planeación evitar los temas de riesgo? Y son inherentes a la calidad, ¿no? A la calidad del producto, a la calidad de un sistema, a la calidad de un Sí, si me permites, ahí entra la norma 035 que habla del factor más importante, que son los factores psicosociales dentro de la empresa, que justo es en prevención de todo el conflicto. Tratamos con el personal, con las personas, con su ser, en qué está vista su función o cómo están ahorita ellos laborando. Está muy bueno. La verdad es que sí está todo esto interesante. Y pues a ver, me gusta cómo con esto de la escucha activa, pues en lo que está enfocado es en tratar de entender entonces el punto de vista de la otra persona, ¿no? Y es lo que nos lleva hacia la resolución de conflictos. Entonces la verdad es que sí, los conflictos pues son inevitables. Hay que hay que aprender a cómo manejar los conflictos, a cómo saberlos sobrellevar, a cómo poder aplicar estas herramientas que nos platicaba Juan Carlos. La verdad es que lo que nos platicamos de la historia del conflicto me gustó, porque si yo no lo sabía sobre eso. Sin embargo, el conflicto yo lo veo en las empresas. La verdad es que sí, es inevitable. Pero, pues, pues así que algo que con lo que quisieran concluir. Sí, yo diría, el conflicto empieza sin duda alguna de manera intrínseca, o sea, primero es contigo. Entonces, si primero es contigo, cuando tú estés ante cualquier reto, ante cualquier desafío, ante cualquier problema, como le quieras llamar, en conclusión yo te diría, primero no te lo tomes personal. Las situaciones pasan, todos los eventos son neutros. El problema y el conflicto comienza en cómo reaccionas ante ese evento. Así que no te lo tomes personal. Simplemente las situaciones pasan. No digan, ¿por qué me pasó a mí? ¿Para qué me pasó a mí? Tampoco. Simplemente esto pasó. Segundo, obviamente el conflicto será siempre con alguien más. Entonces, tómate unos minutos para escuchar a esa persona. Comprende que el otro es otro. Escucha lo que te quiere decir. Escucha activa, ya sabes, sin reaccionar. Y una vez que escuches, respira, porque todos tenemos emociones. Y si tú te quedas con esa emoción del enojo, del miedo, de la ira, o sea, de la angustia, pues no avanzas. Entonces, respira para que baje tu cortisol y puedas mejorar tu capacidad de análisis. Y analiza lo que está pasando. No a la persona, no enjuicies, no juzgues, no a la persona. Analiza de qué manera se está dando el conflicto o el reto o la situación para que pueda ser más claro para ti hacia dónde te puede llevar. Y hazte esa pregunta, como ¿para qué es esto y hacia dónde me puede llevar? Esas son preguntas poderosas del consult y son muy, muy, muy despierta, ¿cómo puedo decirlo? Soluciones. Y por último, siempre llega a acuerdos. Claro. El acuerdo que sea siempre va a ser mejor que evadir. O sea, evadir no soluciona nada, siempre te va a traer más conflicto. Llega a acuerdos, busca el mejor acuerdo y el acuerdo es ¿qué quieres tú y qué podemos querer juntos? Juntos qué vamos a crear. Eso podría yo decir como conclusión. El conflicto sí tiene solución. Okay. Juan Carlos. Me quedo con una idea y con dos breves anécdotas. Y la primera idea es, si quieres resolver el problema, se llama resolución. Si quieres resolver el conflicto, se llama comunión, porque es con otra persona. Si nos metemos eso en la mente, ya tenemos algo poderoso para saber por dónde caminar, ¿no? Me gustaría también cerrar, por ejemplo, con un par de anécdotas. Una muy, muy rápida que le sucedió.
Me parece que no es tan real, es más de la parte, ¿Cómo se llama? ¿Mito urbano? mito urbano, es bibliográfica de los talleres, ¿no? Y todo el mundo sí la sabe, yo creo. El clásico conflicto entre las personas que están negociando la naranja y están cada vez dándole al naranjero más billetes por las toneladas de naranja, ¿no? Cuando se sientan en la mesa de negociación, empiezan a discutir y empiezan a poner posiciones, ¿no? Mi posición es comprar la naranja, ¿por qué no la compramos al mismo precio y nos ponemos de acuerdo? Y a alguien se le ocurre romper, porque es parte de la escuela de Harvard, romper la posición y meternos al interés. ¿Qué le interesa a la otra persona? ¿No? ¿Cuál es su posición? Entonces, en el interés fue, ¿y a ti por qué te interesa la naranja? Pues porque hago jugo, vendo jugos, ¿sí? Y tú, pues a mí me interesa porque hago vitaminas. Y la vitamina no la sacas del zumo de la cáscara. Y si compramos entre los dos la naranja y nos sale a la mitad de precio, ¿sí? Yo utilizo el jugo y te doy la naranja de acuerdo al... pues, tu bonito acuerdo, y sale el acuerdo y adelante, ¿sí? Aunque me parece más un mito urbano, es una muy buena lección. El otro es muy real y puede ser muy gracioso, pero es real. Y además llevó a conclusiones interesantes. Es un tema en General Motors y lo podemos encontrar en casi cualquier lado. Búsquenlo, es muy, muy interesante. Una señora llega ya por los años 70, 80 a un centro comercial, ¿sí? Y levanta su teléfono y empieza a reportar una incidencia en la cual nadie le hace caso. El reporte decía, señores, cada vez que yo voy a comprar helado de vainilla, el carro no arranca. Y cuando lo compro de cualquier otro sabor, el carro arranca. Okay. Obviamente lo que ustedes están haciendo, lo mismo hizo General Motors. Se carcajeaban de la risa, se burlaban de la señora. Señora, ¿cómo va diciendo tal tontería? El rumor fue tanto y el escándalo fue tanto y la burla fue tanta que llegó a la cabeza al director de General Motors. Y el director de General Motors, como buen gerente, dijo, a mí no me toman un cliente en broma y no se me ríen de un cliente. Mandó a los técnicos y se van con la señora, acompañada de la señora, ¿sí? En un ejercicio de acompañamiento para entender su problema. Era un Buick. Llegan los técnicos. Adentro del Buick, vamos por el de vainilla, señora. Cada vez que iban por el de vainilla, el carro efectivamente no arrancaba y cada vez que iban desde luego, como buenos ingenieros, lo que hicieron es empezar a tomar tiempos, y dijeron, es un problema de tiempo y de temperatura. El helado de vainilla está más cerca de las cajas y los otros sabores están más lejos. Cada vez que la señora va, marca un tiempo exacto por el cual se provoca un vapor lock, así se llama el problema técnico en los carburadores. El vapor lock es un problema donde el combustible no puede llegar al tanque y se evapora antes. Y era un problema muy común. Entonces empezaron a resolver el problema, ¿sí? Ese problema no General Motors porque finalmente fue alguien quien lo hizo, pero el problema a nivel mundial del vapor lock se solucionó con el tema de la inyección electrónica. ¿Sí? Wow. O sea, imagínate hasta dónde puede llegar la risa de... Vamos a la reflexión, porque la reflexión no es interesante. ¿Hay un problema? Sí. Objetivo. Sí, el problema de... ¿Hay una fractura en la relación? Sí. Yo quiero estar en los pies de esa señora y que toda una empresa se esté burlando de mí porque yo no sé comunicar la razón más que existencialmente en mi experiencia de lo que está sucediendo, ¿sí? Hay por lo tanto un conflicto en el simbólico. Mi lenguaje no es tu lenguaje. Tú hablas de matemáticas y de temperaturas. Yo hablo de helados de vainilla todos los días. El no entender el lenguaje del otro, aquí viene un problema interesante. Y hay un problema sistémico. Toda la estructura, ¿sí? De alguna manera se reía de lo que hay que... Y acabó en una resolución y acabó también en una comunión. Señora, usted es famosa, ¿sí? Señora, gracias, señora. Estamos entendiendo dos cosas. No solamente a resolver un problema técnico, ¿sí? Que es para muchos, sino estamos restaurando una comunión y estamos entendiendo en lo que es servicio al cliente, lo que es realmente tener esa calma, tener esa lectura, tener todo ese andamiaje para poder resolver un conflicto. Creo que puede ser un cierre muy bonito
para lo que Claro. estamos el día de hoy platicando. Padrísimo. Pues sí, la verdad es que sí, porque pues realmente sí la historia no me la esperaba. O sea, el problema se vio muy tonto, por decirlo así, ¿no? O sea, Sí. muy experto. Pues pues muchas gracias. Espero que lo que les compartimos todo lo consideren de valor, les sea útil, lo compartan. Y pues ya tenemos nuestro canal de YouTube. Así es que, por favor, ahí síganos y ahí pueden ver todo el material que hemos creado el día de hoy. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Síganos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, Liv. Gracias, Emilio. Gracias.